la doctora infectóloga Florencia Brugueser. Flor, ¿cómo estás? Gracias por atender a la radio del ECO. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, Florencia, a ver, empezó el frío y con el frío llegan las enfermedades respiratorias. ¿Están viendo más patologías en este sentido? Contanos un poco el panorama. Sí, estamos en este momento viendo más cuadros respiratorios. Incluso ya estas últimas 2 semanas empezamos ya a ver, a tener hisopados positivos para influenza, así que incluso algunos internados también por esta patología. ¿Por gripe? Sí, exactamente, por influenza, exactamente, gripe. Influenza tipo A, todavía no tenemos aquí la subtipificación, algunas muestras se mandaron para saber si este influenza A es el estacional o es el influenza H1N1, que obviamente la vacuna también lo sigue cubriendo a ambos. ¿Y por qué se llega a la internación? Sí, porque, bueno, ¿viene más fuerte? ¿La sintomatología es más fuerte? ¿Se complica por algo? Todos los años tenemos internados por influenza, ¿no? Obviamente corresponden la mayoría de las veces a grupos de riesgo o a cuadros un poco más graves. Hay que tener en cuenta que la gripe no es esos cuadros de resfrío que uno asume que es un poquito de moco y un poquito de dolor de garganta y un poquito de tos. No, los cuadros gripales son cuadros fuertes, con fiebre alta, con cefalea, dolor de cabeza, con rinorrea, es decir, digamos, agüita digamos, agua por la nariz, tos, y a veces se pueden complicar con bronquitis o con neumonía. Neumonía. Exacto. A ver, se recomienda aún en el periodo que estamos transitando la vacunación, Florencia, hay que hacer hincapié en la importancia de la vacuna contra la gripe. Sí, totalmente, sí, vamos a ver, nosotros lo ideal es empezar a vacunarse, digamos, antes de que comience a circular el virus. Por eso es que uno habitualmente trata de iniciar la campaña, y eso obviamente depende de la disponibilidad de dosis, aproximadamente el 20 de mayo, que es más o menos 20 de marzo, que es históricamente la fecha donde habitualmente se lanza la vacunación, que a veces puede empezar en forma escalonada con algunos grupos o empezar con todos. Para uno, cuando comience la circulación fuerte del virus, ya por lo menos esté inmunizado, es decir, no sabemos que cuando nos aplicamos la vacuna, para tener una respuesta protectora, aproximadamente entre 10 y 14 días. Igualmente, hoy, si estamos dentro de alguno de los grupos de riesgo, si aún no nos vacunamos, tenemos que vacunarnos, eso es importante. También tener en cuenta que por ahí si estoy con un poquito de moco, con un poquito de tos, pero no tengo fiebre alta y es un cuadro leve, sí, no es una contraindicación para vacunarnos. Esto es muy importante porque... Te podés vacunar igual. Exacto, porque en este momento muchos dicen, ay, tengo un poquito de tos, estoy esperando que se me pase. Quizás en esta época donde no solo circulan los virus de influenza, también puede circular COVID, también puede circular virus sincicial respiratorio, circulan otros como para influenza, metaneumovirus, adenovirus, que algunos son cuadros, o los rinovirus, que son unos cuadros un poco más leves. Entonces a veces uno, esperando a sentirse totalmente mejor, bien, sí, va posponiendo la vacunación. Y la realidad es que esas no son contraindicaciones para vacunar. ¿Y cuál sería una contraindicación, por ejemplo, que dirías, no, espera que se te pase o espera? Hay esos cuadros febriles de moderados a graves, es decir, no tiene fiebre alta, más de 38, un cuadro que hace que esté en la cama, o obviamente cuando está internado por algún cuadro febril. Muchas veces nosotros vacunamos a los pacientes internados cuando están internados por otras causas, ¿no? Aprovechamos esa oportunidad, se internó por una cuestión distinta de un cuadro infeccioso, entonces no hay contraindicación para vacunarlos, entonces aprovechamos ese contacto con el sistema de salud y se vacunan. ¿Cuáles son los grupos de riesgo, Florencia, los que se consideran que tienen que ser vacunados? Bueno, los que están incluidos dentro del calendario nacional de vacunación, y esos son población pediátrica, muy importante, entre los 6 meses a los 2 años, recordar que la primera vez que se vacunan son 2 dosis, separadas por 4 semanas. Esta es una población que históricamente no alcanzamos buenas coberturas y es muchas veces la que a veces se interna más, ¿sí? Porque en este momento estamos teniendo mucha más internación en pediatría que lo que estamos teniendo en adultos mayores. Entonces, es importante que este grupo se vacune. Sí. Después los mayores de 65 años, que son la otra población de riesgo, y después tenemos en el medio, entre 2 y 64 años, son ese grupo que tiene comorbilidades, ¿no? Enfermedades crónicas respiratorias, cardiovasculares,
los inmunocomprometidos porque tienen alguna enfermedad que baja las defensas, como pueden ser pacientes viviendo con HIV, también pueden ser pacientes, digamos, con enfermedades reumatológicas que tienen tratamientos inmunosupresores, los pacientes oncológicos, los trasplantados. Ellos tienen que recibir la dosis. Después están los diabéticos, los obesos. Todos esos grupos se tienen que vacunar. Eso es muy importante. Florencia, ¿y la gente está respondiendo en realidad esto? O por lo que ustedes están viendo, digo, que ya tienen gente internada, que ya están viendo cantidad de casos. ¿La gente se ha vacunado o se encuentran de golpe con la mayoría de los pacientes que no lo han hecho? No, tenemos pacientes vacunados, la mayoría de... Que te podés enfermar igual. Exacto, puede ser un cuadro leve. Claro. Tenemos después quizás en otros grupos algunos de pacientes pediátricos que no son el grupo objetivo de vacunarse, que son pacientes quizás que no tienen ninguna comorbilidad y que bueno, que hacen una gripe y que se complica. Probablemente sean los menos, porque bueno, no hay una carga de enfermedad grande en estos grupos, pero que a veces se puede complicar, o se complican con una neumonía, o es un cuadro de respiratorio que a veces requiere o nebulizaciones o un seguimiento un poquito más importante. Por ahora el paciente que se internó tenía antecedente de vacunación, no había pasado mucho tiempo en el caso del adulto, y otros pacientes que hemos visto y que se han hisopado, hasta ahora no hemos tenido cuadros positivos, y encontramos un poco de todo. Hay algunos pacientes que ya se han vacunado y otros que no se vacunaron, pero el que dio positivo tenía una dosis de vacunación, pero no hacía demasiado tiempo, entonces quizás no había logrado ya, claro, la inmunización. Decirle entonces esto a la gente que presta atención, que se vacune, teniendo en cuenta que, a ver, ya hoy estamos viendo que empezó el frío, que entiendo que las enfermedades respiratorias son también altamente contagiosas, ¿o no? Sí, totalmente, lo sabemos por COVID, ¿no? Los pacientes, digamos, por enfermedades respiratorias, digamos, lo que nos está pasando es que, bueno, que vienen a la consulta, a la guardia, todo, y tienen cuadros respiratorios, y ahí nosotros tratamos de darle un barbijo para que lo cubran, pero bueno, nosotros ya teníamos el antecedente de lo que era el COVID, con lo cual sabemos que si uno tiene un cuadro respiratorio, eventualmente puede utilizar un barbijo, podemos utilizar incluso los barbijos que usábamos en la pandemia. Entonces, avisar que están con síntomas respiratorios para que eventualmente les den un barbijo, porque bueno, obviamente son enfermedades muy transmisibles, ¿sí? Entonces, si tenemos síntomas respiratorios y estamos bien como para ir a trabajar o para circular y vamos a entrar en lugares cerrados, quizás usar el barbijo, recordar el lavado de manos, que es muy importante, y recordar esto de lo que decíamos de la etiqueta respiratoria, y es cuando tosemos, cubrirnos con el pliegue del codo, utilizar pañuelitos descartables y después higienizarnos las manos con alcohol en gel. Y obviamente cuando tenemos síntomas respiratorios y tenemos síntomas, digamos, como falta de aire, digamos, dificultad para respirar, más que nada en los adultos mayores o en los niños, consultar precozmente, ¿no? Como para tener una evaluación y ver si se requiere algún tratamiento o eventualmente alguna internación. Aprovecho más para preguntarte, Florencia, si es importante vacunarse contra el COVID, porque entiendo que ya la gente se ha relajado, mucha gente no lo hace. Algunos tal vez no quieren porque dicen, bueno, ahora que ya no estamos en pandemia, no me voy a inocular algo que no conozco del todo. Mira, la realidad es que la recomendación sigue estando en pie todavía, el COVID sigue circulando, obviamente no es un virus estacional, en este momento la circulación es muy muy baja, hay algunos casos aislados, nosotros por ahora en el hospital no hemos tenido cuadros positivos de COVID, pero sigue circulando. El año pasado hubo fallecidos por COVID, hubo más fallecidos por COVID de los que hubo por gripe, y hoy en este momento la recomendación es la última recomendación que salió desde todas las sociedades científicas y del Ministerio de Salud, es que son los grupos de riesgo deben recibir, digamos, los que son de altísimo riesgo deberían vacunarse cada 6 meses, es decir, los inmunocomprometidos y los adultos mayores. Si no, digamos, lo que se pide en el resto de los grupos de riesgo, que uno podría asumir que son los mismos grupos de riesgo que para influenza o que para neumonía, deberían recibir una dosis anual, porque sabemos que para todos los virus respiratorios la inmunidad
es a corto plazo y que además, como va cambiando el virus, tenemos que ir reforzando la inmunidad. Entonces, personal de salud, mayores de 65 años, los que tienen comorbilidades y los niños que deberían tener por lo menos un esquema inicial, tienen que recibir la vacuna. Eso es importante. ¿Por qué? Porque sabemos, esto se trató en la última reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que recomendó la inclusión de la vacuna al calendario. Algunos países ya la incluyeron en el calendario, no para toda la población, sino para los grupos de alto riesgo, que sabemos que el impacto que tuvo en pediatría fue importante. Obviamente fue muchísimo más el impacto que tuvo en adultos mayores, pero cuando uno va a ver los números, el impacto que tuvo en pediatría fue muy importante y mucho más que incluso muchas veces que influenza. Entonces, los niños tienen que recibir por lo menos su esquema inicial. Después, el tema de seguir dando la dosis anual, eso ya es controvertido, todavía no está claro si es necesario seguir dando un refuerzo anual, pero sí sabemos que en los grupos de riesgo es importante. Ahí está. Bueno, Florencia, te hago una última pregunta. Dijiste que la persona internada ya se había hecho el análisis pertinente y era influenza A, dijiste. Sí, exactamente. Es la gripe A. ¿Es la única? No. La gripe A, ustedes dicen la gripe A es la gripe de la pandemia del 2009. Claro, yo cuando me quedé pensando, ¿tiene que ver con eso? No, o sea, es influenza A. Nosotros tenemos dentro de la vacuna, se llama vacuna trivalente porque tiene 2 cepas de la influenza A, que uno es el H1N1, que sería la gripe A, gripe porcina o la de la pandemia, y la otra es un H3N2, que es una influenza estacional. Nosotros acá en Tandil el análisis que hacemos es saber si es influenza A o influenza B. Para ahora lo que sabemos es que es influenza A. Lo que hacemos es mandamos una muestra, algunas muestras mandamos al laboratorio de referencia, que después ellos hacen la subtipificación y nos dicen, esta influenza que tenemos es el A estacional, es decir, el H3N2, o es el A pandémico, que es el H1N1. Todavía no lo sabemos, sabemos que es influenza A, pero habitualmente la influenza A es el que más circula. Ok, está. Te agradecemos muchísimo, Florencia, como siempre, en esta comunicación con la radio del Eco esta mañana. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, buen día.